Al día siguiente, Johan despierta con el cuerpo destrozado, y no es para menos, la intensidad de Herbert fue tal que tuvieron que llamar a un médico. Imaginen la humillación y la confusión de Johan. Al principio no entiende nada, pero cuando los recuerdos de la noche anterior lo golpean, su cara se vuelve un tomate. Aquí empieza el dilema eterno de la víctima de un tsundere extremo. Johan intenta racionalizar el efecto. ¿Será que Herbert siente algo por mí? Porque seamos honestos, nadie actúa con ese nivel de deseo si no hay una chispa. ¿O sí? Johan sufre de una baja autoestima crónica que lo obliga a buscar migajas de amor en actos de dominación. Su confusión no es solo por el dolor físico, sino por la disonancia cognitiva de recibir atención médica de alguien que en teoría solo lo ve como un sirviente. Mientras Johan se rompe la cabeza, Herbert está en su propio mundo de negación. Este hombre está tan desconectado de sus sentimientos que prefiere creer que necesita un psiquiatra antes que aceptar que se ha enamorado de su empleado. Es fascinante y frustrante ver cómo se miente a sí mismo. Por un lado, agradece que Johan no le haga un escándalo pidiendo que se haga responsable, pero por otro lado, le duele profundamente que Johan no se aferre a él. Herbert quiere ser el centro del universo de Johan sin dar nada a cambio. Herbert representa el arquetipo de aristócrata emocionalmente lisiado. Su visita al psiquiatra es una metáfora de su miedo al compromiso. Prefiere un diagnóstico clínico a una vulnerabilidad emocional. Su decepción porque Johan no se aferra revela su narcisismo. Quiere poseer la voluntad del otro. Después de compararse con pacientes psiquiátricos y decidir que no está tan mal, Herbert regresa a la mansión buscando a Johan. Y aquí vemos su toxicidad en pleno esplendor. Se molesta porque Johan no está en su cuarto esperándolo. ¿Quién entiende a este hombre? Dice que no le importa, pero se desespera si no lo tiene a la vista. Cuando finalmente encuentra a Johan con el pequeño Philip, su reacción es de manual. Se siente desplazado. Está celoso de la atención que Johan le da a su propio hermano. Johan, que ya conoce el terreno minado que es el humor de su amo, intenta calmar las aguas como si leyera la mente de este tsundere caprichoso. Lo invita a comer en la cocina. Cualquiera pensaría que un tipo tan arrogante como Herbert rechazaría comer en la zona del servicio. Pero para sorpresa de Johan, que solo lo hizo por cortesía, Herbert acepta. Parece que el camino al corazón de este hombre, o al menos su alma, sí pasa por el estómago y por un poquito de atención. ¿Team psiquiatra o team amor? ¿Creen que Herbert realmente tiene un problema de salud mental? ¿O es simplemente la forma más cobarde de no admitir que ama a Johan? El dilema de Johan. Si ustedes fueran Johan, ¿interpretarían el comportamiento de Herbert como interés real o simplemente como el capricho de un hombre rico? La red flag, del 1 al 10. ¿Qué tan tóxica consideran la actitud de Herbert al molestarse porque Johan no lo estaba esperando en la cama? Predicción. ¿Creen que esta comida en la cocina será el inicio de algo más humano entre ellos? ¿O Herbert encontrará una forma de arruinarlo con su arrogancia? Cuidado con lo que deseas. Johan, nuestro protagonista, invita a Herbert por cortesía y para su desgracia, el arrogante acepta. Esto desata el pánico en la mansión. Sirvientes corriendo, uniformes de gala que Johan ni conocía y un menú tan ostentoso que parece irreal. Pero hay un problema. Johan no está para banquetes. Entre los nervios, el estrés y el festín de la noche anterior, su estómago está a punto de colapsar. Y aquí es donde la biología nos recuerda que esto no es un omega verde. Johan no tiene un sistema diseñado para procesar lo que Herbert dejó en él, y el dolor se vuelve insoportable. Imagina la escena. Herbert, en su infinito ego, presiona a Johan para que coma platos pesados y grasientos mientras Johan lucha por no desmayarse.
Los recuerdos de la noche anterior lo bombardean, el cuerpo le pasa factura y ¡pum! El desastre estalla. Menos mal que Herbert reaccionó rápido y lo llevó al baño, porque si no, el menú habría terminado decorando la mesa. Pero, ¿creen que Herbert se ablanda al ver a Johan sin energía? Para nada. Entra al baño con su escudo de arrogancia a regañarlo, en lugar de decir, lo siento, o ¿estás bien? Su mecanismo de defensa es el ataque. Es incapaz de admitir que verlo pálido y sin fuerza le revuelve el corazón. Aquí es donde Herbert pierde toda la decencia, cuando Johan, harto, le confiesa que está mal por lo que hicieron anoche. Herbert lanza un comentario de lo más ruin. Básicamente le dice, he estado con muchas mujeres y ninguna se puso así. Estás haciendo un drama innecesario y acostarme contigo fue un error. ¡Boom! La paciencia de Johan se agota. Por fin nuestro protagonista saca las garras, le grita que él también se arrepiente y que no volverá a pasar. Pero lo mejor es la reacción de Herbert. En cuanto Johan le pone un límite y se va, Herbert siente un dolor agudo en el pecho. ¿Infarto? ¿Enfermedad? No, querido Herbert, se llama corazón roto. Pero estás tan negado que prefieres creer que te estás muriendo de algo físico antes que aceptar que Johan te importa. Es fascinante cómo el autor utiliza el dolor físico en ambos personajes para mostrar su estado emocional. Johan sufre del estómago, el lugar donde procesamos las emociones y el estrés, mientras que Herbert siente un pinchazo en el corazón. Herbert utiliza su experiencia pasada con mujeres para desvalorizar a Johan, un mecanismo de defensa para convencerse de que Johan no es especial cuando claramente lo es. La red flag del siglo. ¿Qué les pareció el comentario de Herbert comparando a Johan con sus antiguas conquistas? ¿Es el momento más bajo que ha tenido hasta ahora? ¿El diagnóstico? ¿Creen que Herbert realmente piensa que está enfermo o en el fondo sabe que le dolió que Johan lo mandara a volar? Justicia para Johan. Ya era hora de que Johan le gritara sus verdades. ¿O creen que esto solo va a hacer que Herbert se ponga más agresivo? Teoría del periódico. Al final vemos que las sirvientas leen un periódico donde sale Herbert, María y Johan. ¿Creen que se viene un escándalo público que obligará a Herbert a tomar una decisión? La burbuja de Johan estalla de la peor manera. Mientras los empleados cotillean, Johan pone sus ojos en el periódico y la verdad le cae como un balde de agua fría. Su parecido con María, la ex de Herbert, es asombroso. De repente todo encaja de forma cruel. Los $5,000 al mes, el interés repentino. ¿Será que Herbert solo lo quiere como un consuelo de lujo? Johan se siente usado. La sirvienta intenta consolarlo diciendo que Herbert jamás se metería con un empleado, pero ella no sabe que ya cruzaron esa línea. Para Johan, el sin respeto no fue un avance, fue la prueba de que quizás solo estaba abrazando a un fantasma. Después de 10 días de silencio sepulcral, Herbert reaparece. ¿Y por qué se alejó? No fue por odio, sino por miedo. El tipo está tan obsesionado que no confía en sí mismo. Sabe que si ve a Johan, querrá poseerlo de nuevo. Pero claro, Herbert no sabe pedir perdón. En lugar de eso, llega con una excusa técnica. ¿Cuándo te quitas ese yeso? Es su forma torpe de recuperar el control. Johan, agotado emocionalmente, acepta que su jefe lo lleve al médico simplemente porque decirle que no a Herbert es como intentar detener un tren con las manos. El viaje al hospital es una tortura de silencios incómodos. Johan reza para que Herbert lo deje en la puerta y se vaya, pero el destino tiene otros planes y su sentido del humor bastante retorcido. Justo cuando Johan cree que tendrá un momento de paz, aparece ella, María, la mujer del periódico, la original.
La belleza elegante frente a la que Johan se siente poca cosa. El brazo de Johan por fin está libre del yeso, pero su corazón nunca ha estado más apretado. Ver a Herbert y María en el mismo espacio es la peor pesadilla de nuestro protagonista. Hay una ironía visual muy fuerte aquí. El médico le quita el yeso a Johan, simbolizando que ya no está roto físicamente, pero emocionalmente está más fragmentado que nunca. La presencia de María valida todas sus inseguridades. Por otro lado, Herbert está en un dilema de manual. Está tratando de limpiar su imagen cerrando periódicos, pero su presencia en el hospital con Johan frente a su ex lo expone más que cualquier noticia. El precio de la copia: si ustedes fueran Johan y descubren que su jefe les paga una fortuna solo por parecerse a su ex, ¿se quedarían por el dinero o se irían por dignidad? La mentira de Herbert. Herbert dice que la cara de Johan es mejor que la de María. ¿Creen que lo dijo con sinceridad o solo para que Johan no se le escape? Duelo de titanes. ¿Qué creen que pasa en ese encuentro en el hospital? ¿María ignorará a Johan o lo reconocerá como una amenaza? La obsesión. Herbert admite que se alejó porque no puede contener sus ganas de poseer a Johan. ¿Eso es amor o simplemente una fijación tóxica? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Johan está en el hospital, pero su mente está a kilómetros de distancia. El médico lo regaña por su torpeza, sin saber que el brazo es lo que menos le duele ahora mismo. Lo peor viene al salir. Ahí está ella, María. Johan, en un intento de ser educado, le tiende la mano, pero María lo fulmina con la mirada. No le devuelve el saludo. Lo mira como si fuera un insecto que ensucia su vista. Imaginen la humillación, ver tu propio reflejo en alguien que te desprecia profundamente por ser la versión pobre de ella misma. Herbert se marcha un momento y deja a los dos clones a solas. María no pierde el tiempo con sus sutilezas y suelta la bomba. ¿Es bueno en la cama? Johan se pone como un tomate. La ingenuidad de su reacción le confirma a María lo que sospechaba. Pero lo que sigue es una tortura psicológica. María empieza a describir cómo Herbert cambia en la intimidad, cómo pasa de ser un témpano de hielo a un hombre apasionado que parece amar de verdad. Johan lo sabe, Johan lo ha sentido. Pero ahora se pregunta si esa pasión era para él o para el fantasma de la mujer que tiene enfrente. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. María le lanza una advertencia. Ella dejó a Herbert porque se dio cuenta de que él no ama a nadie. Según ella, Herbert solo está enamorado de una cosa, su propia obsesión. Dice que a Herbert solo le gusta su cara y que por eso terminó con un sirviente hombre. No por amor, sino por la conveniencia de tener ese rostro cerca. Para rematar la escena, aparece el esposo de María y su sorpresa al ver el parecido termina de hundir a Johan. Nuestro protagonista se siente como un objeto, una máscara que Herbert usa para no sentirse solo. María proyecta su propio trauma sobre Johan y escapó de Herbert porque entendió que él es incapaz de amar a un ser humano completo, solo ama la estética y el control. Al decirle a Johan que Herbert ama su cara, le está robando su identidad. Johan deja de ser una persona para convertirse en un espejo. Lo más triste es que Johan ya está tan roto que acepta esta narrativa como la única verdad posible. ¿Veneno o advertencia? ¿Creen que María le dijo todo esto a Johan para ayudarlo a escapar de Herbert? ¿O simplemente quería humillarlo por haberse atrevido a reemplazarla? La teoría del rostro. María dice que Herbert no ama a nadie. ¿Ustedes creen que Herbert es capaz de evolucionar y amar a Johan por quien es? ¿O están de acuerdo con María en que solo busca una cara bonita? El silencio de Johan. ¿Por qué creen que Johan no se defendió? ¿Es falta de carácter? ¿O es que el choque de ver a María lo dejó totalmente bloqueado? Predicción.
Ahora que Johan se siente como un simple objeto, ¿cómo creen que trate a Herbert en el viaje de regreso? ¿Habrá una explosión de ira o un silencio sepulcral? El viaje de vuelta es un funeral. Johan no dice ni una palabra, procesando el veneno que María le inyectó. Para poner a prueba lo que ella dijo, Johan le pregunta a Herbert por su ex, esperando una pizca de nostalgia o humanidad, pero la respuesta de Herbert es fría, no le importa. Para Johan, esto es la confirmación final. Si Herbert es capaz de borrar años de relación con alguien de su mismo nivel social, ¿qué le espera a él? Un simple sirviente. Johan se maldice a sí mismo por haberse enamorado de un hombre que parece no tener alma. La brecha entre los dos ya no es solo de dinero, es un abismo de desilusión. Harto de la opulencia y del rechazo, Johan decide volver a la cabaña. Herbert, herido en su orgullo, reacciona con la madurez de un niño. Lo despide con frialdad, llamando al lugar sucia cabaña. Pero lo que Johan encuentra al llegar es desolador. Todo sigue igual, la ropa tirada de aquella noche, las copas vacías, el eco de un encuentro que para Johan fue importante y para el lugar es solo suciedad. El dolor del alma se vuelve físico, pero Johan no tiene tiempo para deprimirse. Tiene un hermano que proteger y es aquí donde la tragedia golpea de nuevo. Philip cae con una fiebre altísima. El pánico se apodera de Johan. Ver a Philip arder en fiebre le trae el peor recuerdo de su vida, el fallecimiento de su madre. Desesperado, intenta usar la radio, pero nadie contesta. Solo le queda una opción: cargar a su hermano bajo la lluvia y correr por ayuda. Y como si fuera un milagro o un acosador con remordimientos, aparece Herbert. ¿Por qué está ahí? Porque el aristócrata arrogante no ha podido pegar un ojo. Desde que Johan se fue, sus sueños se detuvieron y el dolor en el pecho se volvió insoportable. Herbert finalmente tiene una epifanía. No es una enfermedad cardíaca, no es una locura. Está locamente enamorado de su sirviente. Es irónico que Herbert tenga que ver a Johan en su momento de mayor vulnerabilidad y miseria para admitir sus sentimientos. Su amor no nace de la admiración, sino de una necesidad casi biológica de posesión y protección. Herbert decide que está enamorado no porque quiera hacer feliz a Johan, sino porque él no puede ser feliz sin Johan. Es un amor egoísta, pero es el primer paso hacia su redención. ¿Demasiado tarde? ¿Creen que la confesión interna de Herbert es suficiente para perdonar lo mal que trató a Johan en el hospital? ¿El destino o la obsesión? Herbert dice que fue a la cabaña porque no podía soñar con él. ¿Creen que realmente se preocupa por Philip o solo vio la oportunidad perfecta para ser el héroe y recuperar a su juguete? El trauma de Johan. ¿Cómo creen que reaccione Johan al ver a Herbert en medio del bosque? ¿Sentirá alivio o miedo de que Herbert use esta ayuda para encadenarlo más a él? La sucia cabaña. Ese lugar simboliza la miseria de Johan y el placer de Herbert. ¿Creen que después de esto Herbert lo obligará a vivir en la mansión para siempre? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Johan está en el límite. El trauma de ver fallecer a su madre bajo las mismas circunstancias lo tiene paralizado. En su mente la historia se está repitiendo y el miedo lo ha dejado sordo. Cuando Herbert aparece, Johan ni siquiera piensa en pedir ayuda. Está tan consumido por el pánico que solo quiere huir con su hermano en brazos. Herbert, en un raro momento de humanidad, tiene que gritarle para que reaccione, pero se disculpa de inmediato. Sí, escucharon bien. El arrogante Herbert se disculpa porque ver a Johan llorar desconsolado, diciendo que su hermanito se va, le ha removido algo que no sabía que tenía: empatía. Ya en el hospital la imagen es desgarradora. Johan sentado en el suelo, llorando, incapaz de procesar las palabras de Herbert. En ese pasillo frío, Johan se siente solo en el mundo. Sabe que si Philip se va, su razón para luchar desaparece. Y aquí llega el momento que todas esperábamos. Herbert rompe su propia regla de no contacto y abraza a Johan con fuerza.
En ese abrazo, Johan por fin se desmorona y suelta todo el peso que lleva cargando solo. Es en este silencio, con Johan llorando en su pecho, que Herbert se da cuenta de la realidad. Johan solo tiene 20 años y ha sido un guerrero protegiendo a su hermano. Herbert comprende que a pesar de haber dormido con él, no sabe absolutamente nada del hombre que ama. La atmósfera cambia de la tragedia al romance puro. Herbert, impulsado por este nuevo sentimiento de protección, lo besa con una pasión que no tiene nada que ver con la frialdad de antes. Johan, necesitado de consuelo, se deja llevar. Pero el cerebro de Johan es más rápido que su corazón. Se aleja de inmediato. ¿Por qué? Porque Johan ya conoce este ciclo tóxico. Herbert lo besa, lo posee y al día siguiente lo trata como basura o como un sirviente más. Johan tiene miedo de que este beso sea solo otro oasis en medio de la frialdad habitual de su amo. Justo cuando la tensión llega al máximo, el médico interrumpe. Philip está fuera de peligro. El alivio llega, pero con él vuelve ese silencio incómodo en el coche que ya es marca registrada de esta pareja. Esta escena es vital porque marca el fin de la objetivación de Johan. Herbert admite que puede ver a otros sufrir sin sentir nada, pero el dolor de Johan le duele a él también. Sin embargo, Johan ha desarrollado un mecanismo de defensa. Ya no confía en las muestras de afecto de Herbert. Para Johan, el amor de Herbert es como una droga que te hace sentir bien un momento, pero te destruye después. ¿Cambio real o pasajero? ¿Creen que este susto realmente cambió a Herbert para siempre o volverá a ser el mismo arrogante en cuanto lleguen a la mansión? La reacción de Johan. Johan se alejó del beso porque tiene miedo de la frialdad de Herbert. ¿Creen que hizo bien en ponerse ese escudo emocional o debería haber aprovechado el momento? El peso de la verdad. Herbert se dio cuenta de que Johan es un valiente de 20 años. ¿Cómo creen que esto afecte su dinámica de jefe y empleado de ahora en adelante? Debate. Si estuvieran en el lugar de Johan, ¿podían perdonar a Herbert solo porque les ayudó con una emergencia médica? ¿O eso no borra lo que dijo sobre María? Volvemos al coche y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Johan, harto de las señales mixtas, lanza la pregunta prohibida. ¿Por qué me besaste? Pero Herbert se queda en silencio, con esa mirada gélida que Johan interpreta como indiferencia. Lo que Johan no sabe es que esa frialdad no es falta de interés, sino puro control. Por dentro, Herbert está librando una batalla para no lanzarse sobre él ahí mismo. Johan le ruega que pare, que no juegue con sus sentimientos porque podría llegar a gustarle, sin saber que el volcán de Herbert está a punto de entrar en erupción. Cuando Johan admite que él no lo odia, sino que le gusta, Herbert entra en cortocircuito. Su mente analítica no entiende por qué. Si le gusta, lo rechazó en el hospital. Johan le da una lección de prioridad. Su hermano estaba grave. No era el momento. ¿Y qué hace Herbert? En lugar de conmoverse, decide eliminar todos los obstáculos. ¿El problema es el chofer? Baja la ventanilla divisoria. ¿El problema era el hospital? Ya no están ahí. Sin excusa de por medio, Herbert devora a Johan con una mirada ardiente y se funde en un beso que deja claro que la tregua ha terminado. Esto ya no es un juego de poder, es una necesidad física. Al llegar a la mansión, Herbert entrega a Philip al mayordomo como quien entrega un paquete y se lleva a Johan a la habitación. Y bueno, ya saben lo que sigue. Una noche de intensidad que deja a Johan fuera de combate hasta el desmayo. Pero la mañana siguiente algo cambia, no hay frialdad. Johan encuentra una carta donde Herbert, a su manera posesiva, le ordena que no se mueva de ahí. Ya no es el amo ignorante, ahora es un hombre que marca su territorio. Herbert ha pasado de la negación a la obsesión total. Su forma de amar es destruir puentes. Ordena demoler la cabaña de Johan para que no tenga a dónde regresar. Es una táctica de manipulación clásica. Le quita su independencia para protegerlo, entre comillas. Herbert no sabe amar en libertad, solo sabe amar a través de la propiedad.
Por fin acepta sus sentimientos, pero los traduce en órdenes y muros de mansión. ¿Romántico o tóxico? Herbert ordenó destruir la cabaña para que Johan no pueda irse. ¿Les parece un gesto de amor para que viva con lujos o una red flag del tamaño de la mansión? El cambio de Herbert. ¿Creen que la carta que le dejó a Johan es el inicio de una relación más sana? ¿O Herbert solo está siendo amable porque ahora Johan le pertenece? La confesión de Johan fue muy pronto para que Johan admitiera que le gusta a Herbert, ¿o creen que era la única forma de romper el hielo? Predicción final. Ahora que Johan vivirá oficialmente en la mansión y la cabaña será destruida, ¿cómo creen que reaccione cuando se entere de que ya no tiene un hogar propio al cual volver? Johan está viviendo un sueño. Herbert lo ha instalado en su propia habitación, le ha dado un número directo para comunicarse y se despiden con un cariño que nunca antes habíamos visto. Johan está en las nubes, pero el paraíso dura poco. Los empleados de la mansión, que han visto desfilar a muchos por esa casa, deciden advertirle. Le lanzan la pregunta que le destruye el alma. ¿Alguna vez te ha dicho que le gustas? Johan intenta defender su relación, pero la semilla de la duda ya está plantada. ¿Es amor real? ¿O simplemente Herbert perfeccionando su copia de María? Pasan los 3 días prometidos y Herbert no vuelve. La ansiedad de Johan crece hasta que decide llamar, y aquí ocurre el desastre. De fondo escucha la voz de María, sí, la ex. Johan cuelga de golpe, sintiéndose el idiota más grande del mundo. Pasan 6 días más de silencio absoluto. Herbert no llama, no contesta, no aparece. Johan se da cuenta de que ha caído en la misma trampa de siempre. Cree que para un hombre como Herbert, un sirviente podía ser algo más que un entretenimiento temporal. En medio del caos emocional de Johan, aparece Daniel, el hermano menor de Herbert, y lo primero que hace es confundirlo con María. Esta es la gota que colma el vaso. Johan explota y le escupe todas sus verdades. ¿Me trajiste aquí solo por mi cara? ¿Se divierten los ricos jugando con nosotros? Daniel se queda de pie al ver las marcas en el cuello de Johan. No entiende nada, porque Herbert siempre fue frío con María, pero con Johan es un animal posesivo. Aunque Daniel intenta disculparse, Johan ya ha tomado una decisión. Se va. No va a esperar a ser el sustituto de nadie ni un segundo más. Cuando Herbert finalmente regresa a la mansión, probablemente esperando encontrar a su tesoro, esperándolo en su cama, se encuentra con el vacío. Busca por todos lados, preguntando a los criados, pero Johan ha desaparecido. Herbert, que creía tenerlo todo bajo control, tras destruir la cabaña y encerrarlo en una jaula de oro, acaba de descubrir que el corazón de Johan no se puede retener por la fuerza. Herbert cometió el error clásico del narcisista. Pensó que dándole lujos y sin respeto apasionado, Johan olvidaría su dignidad. La presencia de María en la llamada es el detonante, pero el verdadero problema es la falta de comunicación. Herbert nunca le dijo te quiero. Solo le dio órdenes y posesión. Por otro lado, la reacción de Daniel nos confirma algo clave. Herbert siente por Johan una intensidad física que nunca sintió por la original, entre comillas, pero su incapacidad para ser honesto lo ha dejado solo otra vez. ¿Culpable o inocente? ¿Creen que Herbert realmente estaba engañando a Johan con María, o fue una coincidencia que ella estuviera ahí y él simplemente es un pésimo comunicador? La huida de Johan. ¿Hizo bien Johan en irse sin pedir explicaciones o debió confrontar a Herbert cara a cara? El papel de Daniel. Daniel parece arrepentido de haber traído a Johan. ¿Creen que él ayude a Johan a esconderse o le diga a su hermano dónde encontrarlo? Predicción final. Ahora que Herbert regresó y no encontró a Johan, ¿veremos a un Herbert arrepentido y tierno? ¿O un monstruo obsesivo que removerá cielo y tierra para cazar a su sirviente? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Herbert regresa y la mansión se siente como una tumba. Johan se ha ido tal como llegó, sin dejar rastro.
pero Herbert sabe que solo hay una persona capaz de ayudar a un plebeyo a desaparecer: su hermano Daniel. Con una furia ciega, Herbert lo amenaza con cortarle el flujo de dinero y los lujos si no confiesa. Y aquí descubrimos la verdad detrás de la ausencia de Herbert. No estaba con María por placer, sino por culpa. Se enteró de que a Johann le habían robado las últimas pertenencias de sus padres y decidió recuperarlas. Para él, un diamante no era suficiente. Quería devolverle su pasado. El problema es que para encontrar esas baratijas tuvo que recurrir a los contactos de María, y la mala cobertura hizo el resto. Herbert quería ser el héroe de la historia, pero terminó siendo el villano por no saber comunicarse. Johann intenta rehacer su vida trabajando en un hotel de lujo, pero el brazo del poder de Herbert es largo, muy largo. Imaginen el shock de Johann cuando al entrar a limpiar un baño se encuentra cara a cara con el hombre que le rompió el corazón. Herbert, en lugar de ser dulce, vuelve a su modo defensivo. En lugar de explicarle todo con calma, le suelta la frase más tóxica posible: con dinero se puede lograr cualquier cosa. Incluso hace que lo despidan para forzarlo a volver a la mansión. Imagínense. Johann, harto de ser tratado como una mercancía, explota. Le tira las reliquias en la cara. Sí, las mismas que Herbert tanto tardó en encontrar, y huye bajo la lluvia. La persecución termina al borde de la carretera. Bajo un aguacero que limpia toda la arrogancia de Herbert, finalmente se rompe el hielo. Herbert le explica la verdad del viaje y por primera vez en toda la historia deja de lado su ego y pronuncia las palabras que Johann tanto necesitaba oír: te amo. No es una orden, no es un contrato, es una confesión real. Johann, que a pesar de todo nunca dejó de amarlo, decide creerle. El título de la obra cobra sentido. Bajo esa lluvia que antes parecía fría y amarga, ambos se funden en un beso tan dulce como el azúcar, cerrando las heridas y los malos entendidos que casi los destruyen. El final de Sugar Ray es agridulce. Por un lado, vemos a un Herbert que aprendió a sentir empatía y a esforzarse por Johann. Por otro, no podemos olvidar que su primera reacción fue comprar el hotel para despedirlo. Es un amor intenso, posesivo y lleno de matices grises. Herbert no cambió su personalidad, pero al menos ahora Johann sabe que es el dueño absoluto del corazón de este hombre de hielo. Y unas últimas preguntas para el público. ¿El fin justifica los medios? ¿Creen que el detalle de recuperar las reliquias de los padres de Johann compensan todo el daño y la frialdad que Herbert le hizo pasar? La confesión. Herbert dijo: te amo, por primera vez. ¿Creen que fue un momento sincero o lo dijo solo porque tenía miedo de perder a Johann para siempre? El futuro de la pareja. Ahora que Johann volvió a la mansión, ¿creen que Herbert lo dejará ser libre o seguirá siendo igual de posesivo ahora que oficialmente están juntos? Tu puntuación del 1 al 10. ¿Qué tan tóxica o romántica calificarían esta historia de amor? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Y si os gusta este nuevo formato de resumen, dejádmelo saber abajo en los comentarios y con un me gusta. Y por supuesto, suscríbanse para conocer más contenido, por supuesto, de este nuevo formato, para que Leslie no haga de las suyas. Hasta la próxima y gracias por ver el vídeo.